When it comes to business travel in Orlando, it's never business as usual. Sure, I could go on for days about all the incredible places to hold meetings, or the Michelin dining, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Monero of Limitless Solutions said it best: Orlando is an incredible place for innovation. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. If you're getting ready to do your holiday shopping at Sephora, Nike, or Neiman Marcus, make sure you head to Rakuten first. Rakuten helps you save big on whatever you're buying for the holidays. Getting gifts for friends and family? Get some cash back for yourself. Plus, save on festive home decor, party outfits, and that trip to see your fam. With Rakuten, you can earn cash back on top of the biggest sales of the season, so you get the most savings. And it's easy to use. Just start your shopping at Rakuten.com or use the Rakuten app, and you'll get your cash back payments through PayPal or check. Rakuten partners with over 3,700 stores. The stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Join for free at Rakuten.com and get the Rakuten app. That's RAKUTEN. $1.7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México, en donde buscamos compartir conocimientos, experiencias y mucho más con un toque humano. Y bueno, pues esta semana patriótica empezamos con el pie derecho, con un trueque que se llama Futuras Negociaciones Comerciales de México. ¿Y quién mejor que este trueque lo haga nuestro querido amigo Guillermo Malpica Soto, a quien con mucho cariño saludamos y es un honor tenerte aquí? Bienvenido, Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Daniela, un gusto estar con ustedes otra vez. Muy bien, muchas gracias. Espero que todos igual. Pues también damos la bienvenida a nuestros panelistas y también a todo el público en general que siempre nos acompaña en Hagamos un Trueque. Ya casi 3 años conectándonos y compartiendo conocimiento. La verdad se ha ido como agua, diría mi abuelita, este tiempo. Y bueno, pues antes, si me permites presentar tu semblanza, antes de darte la palabra. Guillermo Malpica Soto, gracias. Es subsecretario de Industria y Comercio del Estado de Puebla. Tiene una experiencia de más de 20 años en temas de comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales. Anteriormente, fue director general de American Chambers of Commerce, capítulo de Monterrey. En el gobierno federal se desempeñó como representante comercial en la Secretaría de Economía de la Embajada de México en Washington, D.C., y en este cargo dirigió desde Estados Unidos los esfuerzos de cabildeo, apoyo a las negociaciones y la defensa de los intereses de México en materia comercial. También participó en la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, como jefe negociador de los temas de servicio, inversión, energía y movilidad temporal. Anteriormente fue director general de Comercio Internacional, de Servicios e Inversiones de la Secretaría de Economía Federal, consejero en la misión permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra y responsable de asuntos económicos de la representación de la Secretaría de Economía en Ottawa, Canadá. Desde esas posiciones participó en la formulación de la posición de México en diferentes foros y como negociador en los tratados de libre comercio en los que México participó, como es la OMC, la OCDE, el ALADI, APEC, las negociaciones de TISA, de Alianza del Pacífico y la modernización del TLQM, el TPP, después el TIPAD, por mencionar los más relevantes. También dirigió la negociación de acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones de México con Singapur, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Haití, Arabia Saudita, Qatar y Ucrania. Es integrante de la lista de expertos en México ante la OMC para los temas de comercio de servicios e inversión. Es licenciado de Economía por la Universidad de las Américas de Puebla, maestro en estudios internacionales en el TEC de Monterrey y doctorante en políticas públicas de esta misma casa de estudios. Memo, pues con este currículum impresionante, con esta semblanza que siempre es impresionante toda tu trayectoria y lo mejor es que siempre compartes con mucha humildad y con mucho cariño todo el conocimiento que tienes, así que bienvenido a Hacer un Trueque. Muchas gracias, Daniela. Y muchos saludos a todos los que están participando este día. Es un gusto siempre estar en mi casa virtual de TLC Magazine compartiendo de Hagamos un Trueque. Ya llevo no sé cuántos
diplomas coleccionados, lo cual me llena de orgullo. Y ahora que estaba platicando con Magda de qué tema exponer el día de hoy, que por cierto aprovecho para pedir una enorme disculpa, no acostumbro faltar los días que agendamos, pero bueno, fue un caso de fuerza mayor. Y ahora pues mucho gusto de estar con ustedes. Cuando estamos hablando del tema, se me ocurre decir, pues, ¿qué tal las negociaciones futuras de México, ¿no? Y ya que quedó aceptado, dije, ¿y ahora de qué voy a hablar? Porque en realidad ya no soy un negociador de México, ¿no? Entonces no tengo tanta información, tanta inside information como para saber qué es lo que realmente va a hacer México en sus negociaciones, pero puedo hacer algunas suposiciones que quiero compartir con ustedes y también algunas cosas que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, de eso se trata la presentación de hoy. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Antes Ya sé, nada más hay que poner pantalla completa. Bueno, pero con toda la experiencia que tienes, seguramente nos puedes compartir mucho de tu insight. Ya, ahí está ya. Muy bien, pues vamos a hacer eso justamente, ¿no? Un poquito, bueno, primero que nada un disclaimer, como siempre hago. Estoy trabajando en el gobierno de Puebla y son muy amables siempre en darme oportunidad de compartir sobre temas de negociaciones comerciales, que no son los temas en los que estoy ahora directamente, pero de todos modos, pues cualquier comentario que haga en esta tarde es totalmente responsabilidad mía, ¿no? No representa necesariamente la posición del gobierno en el que ahora trabajo. Y dicho esto, pues también hago una pequeña justificación, ¿no? Tengo información incompleta, como dicen los economistas, para este tema, porque ya no estoy formalmente en las negociaciones, participo de alguna manera indirecta también en algunos chats del cuarto de junto, entonces me entero un poco de cómo van las cosas y me permite, también me comparte mucha gente, negociadores todavía vigentes, digamos, ahí en la Secretaría de Economía me comparten muchas cosas, platicamos de muchas cosas de las negociaciones, entonces pues tengo una idea como de segunda mano de lo que está sucediendo y de para dónde se quiere ir. Y aprovecho pues también para hacer un comentario general, que creo que uno de los actores que tiene menos transparencia en el tema de las negociaciones comerciales internacionales son precisamente los gobiernos subnacionales, ¿no? Digamos el gobierno estatal, sobre todo los gobiernos estatales. No hay como un mecanismo continuo para informar sobre negociaciones comerciales y al final del día los compromisos internacionales que hace nuestro país cubren también el ámbito subfederal. Entonces, creo que debería haber un mecanismo ahí, vamos a proponerlo también, así como el cuarto de junto, pues que haya un cuarto de junto también para los gobiernos estatales y que podamos saber lo que se está negociando y prepararnos para los compromisos que tendremos que cumplir en estas negociaciones, ¿no? Aprovechando el viaje, pues hago este comentario. Además, bueno, haré entonces una más o menos adivinanza educada, suena muy chistoso en español, pero en inglés más o menos así dicen, ¿no? Una educated guess de cómo vamos, educated guess de cómo podrían ser las negociaciones futuras de nuestro país. Hemos tenido una actividad negociadora muy intensa por más de 2 décadas, ya unas 3 décadas prácticamente, y eso pues nos hace que podamos ahora cubrir un gran porcentaje del comercio que tenemos con el mundo. Y también que podamos tener como socios comerciales a los principales, casi todos los actores principales del comercio mundial. Pero todavía se puede seguir haciendo mucho en esta agenda de negociaciones comerciales internacionales. Vale la pena decir también que no es muy complicado ahora hacer esta adivinanza porque a diferencia de otras administraciones, en esta administración hay un cambio en esa percepción de prioridad sobre la política comercial, digamos, ya no es un tema que esté en el centro de la atención de quienes hacen política económica a nivel federal y eso nos permite también tener pocas negociaciones en curso y más bien un trabajo que vamos a ver ahora, ¿no? Un trabajo más bien de seguimiento y
de cierta manera inercial en lo que toca a las negociaciones comerciales. Y luego finalmente también hacer un comentario aprovechando que la presentación se llama Futuras Negociaciones Comerciales de México, pues vale la pena también decir que las negociaciones comerciales no solamente son las negociaciones de los TLCs, ¿no? Los TLCs son una herramienta de la política comercial y por supuesto la política comercial no es solo aquella que se ejercita a través de negociaciones comerciales internacionales, sino que hay otras medidas de política comercial que no tienen que ver con la negociación de los tratados, sino también, sobre todo, con la administración de los mismos, la implementación de los mismos, ¿no? Entonces, un poco haciendo estos comentarios iniciales, me parece que ponemos ya bien el contexto de lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, bueno, aprovechando que negociaciones comerciales es más grande que negociaciones de TLCs, les voy a hablar de otras negociaciones comerciales actuales o en curso o potenciales que van más allá, que no son negociaciones de un tratado de libre comercio, ¿no? Muy bien. Bueno, primero, ¿dónde estamos parados? Tenemos una red de acuerdos muy robusta como país, donde juntamos no solamente tratados de libre comercio, como les llamamos a estos tratados de generación más reciente, ¿no? Aquellos tratados de libre comercio que incorporan no solamente desgravación arancelaria, sino muy ambiciosa desgravación arancelaria y además otras disciplinas tanto de comercio de mercancías como de otros temas como comercio de servicios, propiedad intelectual, compras de gobierno, inversión, mecanismos robustos de solución de diferencias. A esto es a lo que le llamo TLCs, y tenemos también, además de los 13 TLCs con 52 países o con 50 países, como queramos contar, tenemos unos tratados de anterior generación en ALADI, que son básicamente 2 acuerdos de alcance parcial, como se les llama en ALADI, y 6 acuerdos de complementación económica, que bajo el esquema de la Asociación Latinoamericana de Integración, que como todos ustedes saben tiene su sede en Montevideo, permite arreglos comerciales, negociaciones comerciales de menor ambición, y prácticamente pues cubren temas de mercancías, de comercio de mercancías y una desgravación que no es muy ambiciosa, ¿no? Dependiendo permitiendo precisamente esta flexibilidad, atendiendo a los diferentes niveles de desarrollo de los países que conforman ALADI, ¿no? Entonces hay estos 8 acuerdos de anterior generación bajo ALADI, estos 13 tratados de libre comercio, y además, y aquí me faltó corregir, teníamos originalmente 32 APRIs, acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, que son acuerdos internacionales en materia de inversión solamente, no acuerdos comerciales en un sentido amplio, sino solamente acuerdos bilaterales en materia de inversión, y nuestro país también es muy intenso negociador en este tipo de APIs. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito de cuál es la lógica de negociación de tratados, y tiene mucho que ver con un acercamiento gradual de México a un potencial socio comercial. Entonces ya no tenemos 32 APRIs, ya tenemos solamente 30 APRIs con 31 países, porque tuvimos durante la negociación del TPP, que después se llamó TPAT, tuvimos a Australia como uno de los países parte del TPAT y del TPP, y teníamos un APRI con Australia. Entonces, cuando se terminó la negociación del TPP, Australia se acercó a nosotros y acordamos matar el APRI para que solamente hubiera un instrumento que tuviera compromisos en materia de inversión entre México y Australia. Entonces nos quedamos con el capítulo de inversión del TPP, que es más ambicioso, más moderno, y matamos el APRI con Australia. También tenemos por ahí un APRI con Panamá, y lo mismo pasó cuando negociamos por acá en el 2015 un tratado de libre comercio con Panamá. Dejamos de tener el tratado de libre comercio, el APRI con Panamá. A lo mejor aquí ustedes se preguntan, ¿y qué pasó, por ejemplo, con el APRI? Tenemos un APRI con Singapur, ¿no? Pues también le sugerimos a Singapur, la historia es que también le sugerimos a Singapur al mismo tiempo que estábamos hablando con Australia, que cuando entrara en vigor el TPP,
en ese entonces no sabíamos que habría un TPAT, matáramos también el API con Singapur para no tener dos instrumentos, pero Singapur no quiso. Entonces tenemos en ese caso dos grupos de disciplinas sobre inversión que aplican a la relación de inversión entre México y Singapur, ¿no? Entonces, y bueno, también ahora recientemente se debería decir incluso 29 APRIs con 30 países, porque India, en una política de revisión de todos sus APRIs, decidió denunciar el APRI con México y se está más bien negociando un nuevo acuerdo de inversión entre México e India, ¿no? India es ahora mucho más conservador en su negociación de acuerdos bilaterales de inversión. Bueno, ¿y por qué con un país más? Porque siempre decimos 32 APRIs con 33 o 29 con 30, porque hay un APRI entre México y la Unión Belgo-Luxemburguesa, ¿no? Entonces incluye tanto a Luxemburgo como a Bélgica en ese APRI, por eso tenemos uno más. ¿Por qué tenemos 52 aquí y 50 entre paréntesis? Bueno, pues porque el TPAT, que es entre 11 países, ya entró en vigor, pero no ha entrado en vigor para aquellos países que no lo han pasado por su proceso legislativo. Y son 3, como vemos aquí en el primer asterisco. TPAT no ha entrado en vigor para Malasia, para Brunei ni para Chile. Pero como con Chile ya tenemos tratado, ya no cuenta como un adicional. Entonces estos 2 que faltan acá, que sí son nuevos mercados, dan estos 2 de diferencia, ¿no? Cuando Malasia y Brunei aprueben el TPAT, ya tendremos 13 tratados con 52 países. Por ahora tenemos con 50 en vigor, ¿no? Malasia no lo ha pasado de una manera muy extraña porque además no necesita pasar es el único país del TPAT que no necesita pasar por un proceso legislativo, sino que solamente se aprueba con una decisión del Ejecutivo, pero no lo ha hecho. Y Chile, pues también extrañamente ha detenido la discusión de este TPAT en su Congreso, lo mismo que Brunei. Bueno, ¿qué novedades hay? Aquí. Todo esto representa un enorme mercado para México. Ya tenemos 60% del PIB mundial con estos tratados y un mercado de más de 1.300 millones de consumidores potenciales. Yo creo que ya habría que revisar esa cifra porque la venimos diciendo desde hace muchos años, pero vamos a revisarla y lo importante es que es un porcentaje muy grande del comercio mundial, del PIB mundial, y es un enorme mercado para los exportadores mexicanos, para los inversionistas mexicanos, para los prestadores de servicios mexicanos. Tener este acceso preferencial a 1.300 millones de potenciales consumidores. Además de esta línea de tiempo que pongo acá, en donde, como pueden ver, también ya quité aquí Telecan, ya fue sustituido aquí por el TEMEC. Ya no están algunos tratados que tuvimos y que dejamos de tener. Por ejemplo, aquí Colombia en 1995 se llamaba G3, ¿no? Todos ustedes seguramente lo saben, y Venezuela denunció el G3 y nos quedamos nada más en un acuerdo bilateral México-Colombia. Lo mismo por acá teníamos en 95, más o menos por ahí también un tratado con Bolivia, que por ahí del 2010 sufrió la misma suerte que sufrió esta denuncia de Venezuela en 2006. Entonces denunció también Bolivia el tratado con México y desaparece el tratado con México. De todos estos tratados, bueno, ahorita vamos a volver a comentar algunas cosas de estos tratados. Además, está pendiente la la firma. De hecho, están pendientes muchas cosas previas. Está pendiente casi toda la post-negociación con la Unión Europea en la modernización del tratado del Telecuem, que es aquí del 2000 para comercio de mercancías y es del 2001 para comercio de servicios e inversiones. Acá la UE ya concluyó la negociación. En principio, en abril de 2020, concluyó la negociación de las letras chiquitas, todo el detalle, 2 años después, en abril de 2022, si no me equivoco, o 2020, ya tiene un buen rato, y falta hacer varias cosas, falta hacer traducciones y preparar para la firma, que se firme y que pase por los congresos de México, por el Parlamento Europeo, y los temas que no son competencia comunitaria, es decir, hay algunos temas en este tratado que
que no son competencia de la Comisión Europea, sino de cada Estado miembro de la Unión Europea, esos temas que no son competencia comunitaria, también tienen que pasar por los parlamentos de cada uno de los países de los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces todavía no entra en vigor, pero ya está negociado. Y después tenemos también algunas novedades, como pues que después del Brexit negociamos rápidamente un acuerdo de continuidad con el Reino Unido, que es un acuerdo temporal, es el que está en vigor desde el 1 de junio de 2021, con el compromiso de negociar un acuerdo completamente ambicioso 3 años después, ¿no? Es decir, tenemos hasta junio de 2024 para concluir la negociación del acuerdo amplio, ambicioso entre México y el Reino Unido. Y vamos a ver qué ha pasado con eso. Además, en este inter, pues Perú ya también ratificó el TPAT el 19 de septiembre de 2021, fue el último que lo hizo. Y ya nos falta Chile, Malasia y Brunei, como comentaba anteriormente. Entonces, en este ejercicio de pensar cuáles negociaciones futuras tenemos, tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, las negociaciones comerciales internacionales de México pueden venir por varios lados. Primero, por negociar TLCs nuevos, ¿no? TLCs nuevos, y ahorita vamos a hablar de eso. También tiene que ver a lo mejor con temas pendientes de negociación en TLCs vigentes, ¿no? Temas que no se hayan negociado, que se hayan dejado para después y que no se hayan negociado todavía. Ahí, por ejemplo, siempre hay una realidad que nos toca siempre en todas las negociaciones, y una conclusión que tengo personal sobre esto es que siempre que dejamos algo para después en un tratado de libre comercio, resulta extremadamente difícil hacerlo. Es mejor no dejar nada para después, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí con Uruguay, en 2004 tenemos pendiente la negociación del capítulo de servicios financieros. Well, shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. With Starbucks Holiday Blend for Nespresso Vertuo, now exclusively at Target, there are even more ways to share the joy. Savor every smooth and festive sip all holiday season with friends and family at home to fill every indulgent day with cheer. Aquí con Centroamérica, en el TLC único con Centroamérica, quedaron vivos algunas disposiciones de servicios financieros de algunos de los 3 tratados que teníamos antes con esos países centroamericanos, y que no estaban listos para tener, por ejemplo, en servicios financieros otra vez compromisos. En el caso del TEMEC, pues hay compromisos, y del TPAT hay compromisos a futuro, ¿no? Algunas cosas que hay que negociar en un cierto número de años, como mayor detalle en los compromisos de compras de gobierno a nivel estatal, como en el TEMEC, tener unas reglas, no, perdón, es una tarea de México, iba a decir las reglas sobre quién tiene responsabilidad en las plataformas digitales, pero en fin, hay siempre en los tratados hay a veces la tentación, por la presión política de cerrar un tratado, la tentación de ya cerrarlo y dejar todo lo que estaba pendiente para después. Me parece que es un grave error, pero bueno, hay algunos entonces en el tema de negociaciones comerciales futuras, algunos temas pendientes de negociación de TLCs vigentes que podríamos hacer. No me voy a referir en esta presentación a este segundo tema, pero sí sería muy interesante hacer algo sobre esa línea, ¿no? A lo mejor un día estoy pensando, ¿no? en escribir algo sobre qué está pendiente de los TLCs y que no se ha cumplido, ¿no? Las promesas incumplidas de los TLCs, ¿no? Por ejemplo. Bueno, además hay negociaciones comerciales internacionales en los organismos internacionales, en la propia Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio no es solamente un órgano de hacer las reglas del comercio mundial, sino también es un órgano de negociación. Vamos a ver algunos temas ahí que están sucediendo y que podrían suceder en el futuro.
en los que México sin duda tiene un rol muy importante. Y luego también hay algunos otros foros en donde hay algunos temas de negociación comercial muy, muy modestos, pero también suceden, como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. También vamos a ver un poco de eso en la presentación. ¿Quién es responsable de hacer estas negociaciones? Solamente para que no se nos olvide, esto está en la página del Gobierno de México. Responsable de la negociación es la Secretaría de Economía. Esto viene de una delegación de responsabilidades. Originalmente, pues en la Constitución, ustedes saben que quien tiene las facultades para celebrar tratados internacionales es el Ejecutivo. Ya no me acuerdo qué artículo es, 80 y algo de la Constitución. Y que después, tradicionalmente, así como sucede en otros países del mundo, Cancillería estaba a cargo de negociar cualquier tratado internacional. Entonces, en algún momento, bueno, cuando se decide negociar el Telecán, hay por ahí en la historia de lo que ahora es la Secretaría de Economía, hay una fecha por ahí de 1990-91 en la que el presidente Salinas decide darle la facultad de negociar tratados de libre comercio a la Secretaría de Economía, al entonces SECOFI. Y desde entonces se queda esa facultad dividida, la facultad de negociar tratados internacionales queda dividida entre Cancillería, que negocia tratados internacionales en cualquier materia no comercial o de inversión, y la ahora Secretaría de Economía, que negocia tratados de libre comercio y acuerdos de inversión. Eso queda desde entonces, ¿no? Y todavía no cambia, hasta donde yo sé, ¿no? Pero bueno, ahora hemos visto también algún mayor juego en las negociaciones por parte de Cancillería, que no está sustentado por un cambio en la ley, pero bueno, está sustentado más bien pues, por una diferente configuración de fuerzas entre las secretarías, entre los titulares. Entonces, la subsecretaría es la encargada, ¿no? De negociar, administrar y defender los tratados y acuerdos internacionales, tanto de comercio como de inversión. Esto quiere decir los TLCs, los ACES, los AAPs y los APRES. Así como establecer políticas y medidas destinadas a la operación, dice la operativa, perdón, es un error, a la operación y facilitación del comercio exterior. Algo importante de la misión de la subsecretaría pues es que diseña y ejecuta la política comercial internacional. Les decía, la política comercial internacional tiene más que ver, es más amplio que negociar tratados, ¿no? En general, todo tipo de decisiones que tienen que ver con el comercio internacional, no solamente con un tratado comercial internacional, y también tiene a su cargo las negociaciones comerciales internacionales en las que México participa. Esto es importante en negociación, administración y defensa. En algunos otros países, una sola, la entidad que negocia no está encargada de la administración del tratado y tampoco de la defensa de los tratados, y tampoco de la difusión de los tratados, como vamos a ver en unos minutos. O sea, al negociador o al equipo negociador mexicano, pues le tocan varias tareas que si tienes una agenda de negociación muy intensa, se ve todavía más presionada por las otras tareas, que son administración, defensa y difusión de los tratados internacionales, ¿no? Entonces aquí en algunos de los objetivos de la subsecretaría es negociar nuevos acuerdos, administrar los acuerdos, defender los intereses, participar en foros multilaterales y regionales, vigilar los compromisos internacionales de esos foros y organismos internacionales, facilitar el comercio. Esta es parte de la política comercial, la facilitación del comercio, que no tiene que ver necesariamente con un tratado de libre comercio, sino con decisiones de política comercial, de cómo operas en la vida diaria tus relaciones de comercio exterior, y bueno, y promover, que es la parte de la difusión que les decía, ¿no? Es que normalmente,
pues no es que se nos olvide, sino que realmente queda como tiempo, como muy poquito tiempo para la difusión, y aquí es donde siempre aplaudo muchísimo a actores como ustedes, como TLC Asociados, que toman ese rol de la difusión del comercio internacional de una manera muy, muy destacada. Porque a veces los negociadores no tienen prácticamente tiempo para estar difundiendo, y eso es un grave error, y yo creo que tiene que ver un poquito también con una explicación de por qué tenemos un comercio internacional tan concentrado, ¿no? Además de pues, la propia dinámica de la negociación, del comercio con una frontera enorme y con un socio comercial importantísimo de vecino, ¿no? Pero una razón por la que tengamos más del 80% de nuestro comercio con Estados Unidos y no aprovechemos todos los demás tratados, tiene que ver quizá con una no muy eficiente difusión por parte del gobierno mexicano. Bueno, ¿qué está pasando? Y ya entonces vimos un poquito una foto de lo actual, una foto de lo que está sucediendo, o sea, que van a ser tratados en el futuro. Después vamos a ver cuáles otros tratados nuevos que ni siquiera han empezado podrían suceder, ¿no? Esa es un poco la estructura de mi presentación. ¿Qué está sucediendo? Bueno, un TLC entre México y Ecuador, que lo que intenta es modernizar un acuerdo de alcance parcial de los que les comenté que tenemos, bajo ALADI, el número 29, el acuerdo de alcance parcial número 29. Lo último que sucedió fue una ronda de negociación que siguió a la sexta ronda de negociación. Sucedió del 23 al 27 de mayo en Quito. Ya no se le llama séptima ronda, entonces yo le puse así con una interrogación séptima. Normalmente, y estoy suponiendo nada más lo que pudo haber pasado, cuando ya llevas varias rondas, ya está avanzada la negociación de un tratado, a veces ya no te ves en el formato de rondas, sino que te reúnes de manera selectiva para ver uno que otro tema que esté más atorado. Entonces posiblemente ya no le llaman séptima ronda porque ya fue una reunión más pequeña para solo algunos grupos, ¿no? Cuando se le llama ronda normalmente son todos los temas de la negociación, todas las mesas de negociación sesionando al mismo tiempo. Y cuando no le ponen número es que ya se pierde un poco esa dinámica de todos juntos al mismo tiempo, sino que a veces unos negocian de manera virtual o se van a dar unos días, se van a ver unos días en cierto grupo y otros se van a ver otros días. Y al final, cuando toca la ronda, solamente son algunos grupos, no todos los grupos de negociación. Es lo que estoy suponiendo que pasó. Y en esta ronda se vieron temas todavía pendientes en varios temas muy importantes, en varios grandes temas como acceso a mercados. Acceso a mercados aquí se refiere a acceso a mercados de mercancías, aunque también puede haber acceso a mercados de servicios, pero normalmente cuando no dicen de qué es acceso a mercados de mercancías. Reglas de origen, defensa comercial, ¿no? Todos los temas de antidumping, de subsidios, de salvaguardias, servicios, comercio de servicios que pueden ser, ahí no es muy clara la comunicación pública sobre en qué va, porque comercio de servicios pueden ser 5 o 6 capítulos, y asuntos institucionales, que normalmente pues es un tema que extrañamente cierra muy rápido, ¿no? Aquí no sé por qué no ha cerrado asuntos institucionales. Asuntos institucionales son varios capítulos, otra vez, por ejemplo, el capítulo de definiciones generales, a lo mejor por eso, ¿no? El de definiciones generales normalmente cierra al final porque revisas todos los textos a ver si no hay definiciones que se repiten, y normalmente la regla es que cuando hay dos definiciones, una definición que aplica a 2 o más capítulos, se va al capítulo de definiciones generales. Por eso a lo mejor están todavía pendientes. Asuntos institucionales es definiciones generales, disposiciones iniciales y luego al final del tratado, disposiciones finales, excepciones generales, ¿no? Esa es la mesa de abogados, la mesa de negociación de asuntos institucionales. No tenemos mayor información, pero ¿qué tan importante es el tratado entre México y Ecuador? Pues en realidad no tenemos mucho comercio o mucha relación de inversiones. México es el 15º destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador y el 8º proveedor en cuanto a las importaciones no petroleras de México.
Entonces, bueno, sí juega algún rol, pero no es un rol demasiado central. Y entiendo pues que el tratado va bastante avanzado. También encontré, revisando lo que estaba haciendo Ecuador, que Ecuador está siendo muy activo en sus negociaciones. También está negociando al mismo tiempo que con México, con Chile, un tratado con Corea del Sur y uno más con Costa Rica. Y bueno, eso es en lo que va esta negociación. Es muy probable que sí concluya exitosamente y que concluya relativamente pronto. Esa es mi percepción por lo que he compartido con algunos negociadores actuales. Y después tenemos el TLC entre México y el Reino Unido, que es precisamente esta tarea que le pone el acuerdo de continuidad entre México y el Reino Unido de negociar un acuerdo más ambicioso 3 años después de la entrada en vigor del acuerdo de continuidad. Estas negociaciones iniciaron en mayo. Había todo un tema en el equipo negociador del Reino Unido y el tema era que no tenían suficiente capacidad para negociar, no tenían muchos negociadores. Normalmente pues el Reino Unido, cuando era parte de la Unión Europea, pues no necesitaba negociadores de cada uno de los temas. Los negociadores eran de la Comisión Europea, y cuando se separa de la Unión Europea pues tiene este problema de capital humano negociador. Y lo que hizo el Reino Unido, como saben algunos de ustedes, es que contrató a algunos consultores internacionales para apoyarse en las negociaciones. Concretamente en la negociación entre México y el Reino Unido contrató algunos despachos que a su vez contrataron a un despacho mexicano para asesorarlos en esta negociación. Y entonces es curioso porque hay algunos ex negociadores mexicanos que pudieron participar en este ejercicio de consultoría para el Reino Unido en su negociación con México, ¿no? Pero bueno, ya empezó en mayo, iniciaron las negociaciones, la primera ronda, en mayo se anunció el inicio de las negociaciones y se definieron todo lo que pasa en la prenegociación. Estoy hablando mucho como en mi clase, doy clases en una universidad de Monterrey sobre análisis de tratados y siempre hablamos de la pre-negociación, que es muy importante, de la negociación misma y de la post-negociación. Entonces, la reunión de mayo fue básicamente para ponerse de acuerdo en el formato, en las rondas, en la ubicación de las rondas, en los temas a tratar. Ya la primera ronda técnica fue del 11 al 15 de junio de 2022. Y es una negociación amplia en el sentido que tiene todos los temas de nuestros tratados más ambiciosos, 30 mesas, prácticamente 30 mesas de negociación. Entiendo que la primera ronda no fue muy buena. Se detectaron algunos temas importantes de diferencia en el nivel de ambición que se busca, o al menos es una primera percepción de una ronda inicial. Pero sí diferente nivel de ambición entre México y el Reino Unido, o las propuestas que se llevaron a la mesa como propuesta inicial. Y entonces hay esa percepción de que si queremos tener un tratado ambicioso, todavía falta mucho, va a haber serios problemas o todavía falta mucho para avanzar hacia ese resultado. El Reino Unido es mucho más ambicioso, mucho más optimista. Dijo en algún comunicado que esperaba terminar la negociación este mismo año, final de este año, y lo cual implicaría una negociación de 6 meses en un tratado que no arrancó muy bien. Tenemos por ahí, de acuerdo, creo que la negociación más rápida que hemos tenido ha sido la del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay por razones particulares. Uruguay tenía una urgencia también por tener un tratado, estaba teniendo serios problemas de balance de pagos, necesitaba tener un nuevo socio comercial. De hecho, pues va más allá de lo que le permitía el acuerdo como Mercosur, y negocia con México un tratado de libre comercio individualmente. Y esa es la negociación más rápida, más o menos 4 rondas y unos cuantos meses. Pero 6 meses para una negociación importante como es la del Reino Unido, puede ser demasiado optimista.
Bueno, para México el Reino Unido es el socio comercial 16 a nivel global, con un comercio muy modesto, más o menos comercio bilateral de $5,000 millones, pero sí es un importante jugador como fuente de inversión extranjera directa en México. Es uno de los principales inversionistas extranjeros en México históricamente, no podría decirlo así, ¿no? Pero $5,000 millones de comercio bilateral es más o menos 3-4 días de comercio entre México y Estados Unidos. Eso un año, ¿no? Eso en un año entre México y el Reino Unido. Solo para ponerlo un poco en contexto. Entonces, estamos teniendo estas dos negociaciones. Una derivada pues, de la coyuntura internacional, que es el Brexit, la necesidad de mantener este socio comercial, y otra pues, derivada de un interés por fortalecer la relación, supongo, entre México y nuestros países latinoamericanos. Bien. ¿Qué otras negociaciones puede haber? Y aquí estoy ya también entrando en el terreno de las posibilidades. Alianza del Pacífico es un proceso muy interesante porque arranca como un proceso de integración más ambicioso que un tratado de libre comercio entre México, Perú, Chile y Colombia. Y ahora tiene temas que van más allá de lo comercial. De hecho, la forma de reuniones de Alianza del Pacífico adopta esa particularidad, ¿no? Siempre hay representantes de economía y representantes de Cancillería en los grupos, porque son temas que tienen que ver con la parte comercial y con temas que van más allá de la parte comercial. Entonces, el proceso de alianza, como se le llama de manera general, de Alianza del Pacífico, tiene un tratado de libre comercio, más otras muchas cosas. Es un proceso muy interesante, muy amplio, que ha capturado mucho la atención de un gran número de países. Tiene 61 países observadores al día de hoy. O sea, tiene 4 integrantes y 61 observadores de lo que hacen esos 4 integrantes. Y la manera de relacionarse con Alianza del Pacífico viene por 2 vías. Una como integrante de pleno derecho, es decir, ser un 5º país parte de Alianza del Pacífico, o negociando un tratado de libre comercio con los 4 países de Alianza del Pacífico. Entonces, la vía de negociar un tratado de libre comercio con los países de Alianza del Pacífico como uno solo, es decir, Alianza del Pacífico con otro país, un tratado de libre comercio, se llama Estado Asociado. Originalmente se lanzó la solicitud de ser Estado Asociado por parte de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Empezaron las negociaciones de manera simultánea y después se fueron separando con aquellos países que avanzaban un poco más, y ese fue el caso de Singapur, quien finalmente concluyó la negociación para un tratado de libre comercio con Alianza del Pacífico, tratado que fue firmado el 25 de enero de este año. Tiene 25 capítulos, es bastante ambicioso, bueno, debe tener el mismo nivel de ambición o muy cercano a lo que tenemos nosotros como Alianza del Pacífico. Tiene 25 capítulos que pueden ver ahí, todos los temas comunes del comercio de mercancías, los temas comunes de comercio de servicios. Adicionalmente, el tema un particular que se da en Alianza del Pacífico de tener un capítulo de servicios marítimos, ¿no? Que no tenemos en muchos tratados, solamente tenemos en Alianza del Pacífico. Ahora en este tratado firmado, pero todavía no en vigor, con el Estado Asociado Singapur, y comercio marítimo solo tenemos capítulo con esos 2 y con los 2 europeos, en el Telecuem y en el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio. Y bueno, telecomunicaciones, empresas del Estado, compras públicas, competencia, buenas prácticas regulatorias, género, pymes, asuntos legales institucionales. Es un tratado bastante robusto. Todavía no entra en vigor, ya fue firmado, falta que pase por los procesos legislativos de cada una de las partes, en el caso de México por el Senado mexicano. Bien, ese es el que yo veo como más posible próximo tratado en vigor, y tiene una particularidad que es, digamos, la única negociación
de México en la que negociamos como bloque. Well. Shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Siempre México negocia de manera individual con otros países. Acá es la única negociación en la que participamos como un conjunto de 4 países negociando con otro país, lo cual implica siempre un tablero adicional de negociación. Primero negocias entre los integrantes del bloque y después ya con la contraparte. Entonces es más complejo y es la primera vez que México lo hace en este formato de Estado asociado de Alianza del Pacífico. Además, hay un Estado asociado que es Corea del Sur, que no fue de los primeros 4 que solicitaron serlo, pero que ya solicitó y ya inició negociaciones con Alianza del Pacífico el 23 de junio de 2022. Se ha hablado mucho del interés de Corea del Sur por tener un tratado de libre comercio con México. Tuvimos negociaciones ya en algún momento del pasado, por ahí de 2006, algunas rondas de negociación por un tratado con Corea del Sur que no prosperaron. Y ahora en este nuevo intento puede haber 2 vías. Una, que prospere esta negociación entre Corea del Sur y Alianza del Pacífico, u otra o 3 vías. Otra, pues un acuerdo bilateral México-Corea del Sur, u otra posiblemente que Corea del Sur solicite ser parte del TPAT, ¿no? Entonces hay varias vías para Corea del Sur. Por ahora, pues ya iniciaron negociaciones de Estado asociado con Alianza del Pacífico, muy recientemente. Vamos a ver cómo evoluciona esa negociación. Tiene mucho sentido económico negociar con Corea del Sur. Por supuesto, hay sectores que tienen una ganancia evidente, como el sector primario y otros sectores que están de alguna manera renuentes en México a seguir adelante con esta negociación, como el sector industrial, ¿no? En algunos casos somos competidores directos entre Corea y México en estos sectores, y por eso hay esa resistencia. Vamos a ver qué es lo que sucede en la negociación. Evidentemente, es muy diferente la dinámica cuando negocias en la Alianza del Pacífico como bloque que si negociáramos bilateralmente con Corea del Sur. Pero bueno, podemos hablar de eso más adelante. Y finalmente también el único país que ha avanzado de manera seria, porque ha habido algunos otros, me parece que Panamá también ha solicitado ser parte de la Alianza del Pacífico, ser el 5º integrante de la Alianza del Pacífico, pero Costa Rica ya lo ha hecho de una manera mucho más formal. Ya en la última reunión del Grupo de Alto Nivel de Alianza del Pacífico solicitó ser parte de Alianza del Pacífico. Hay un requisito para no ser Estado asociado, sino que ser parte de Alianza del Pacífico, y el requisito es que tengas tratado con los 4 integrantes de Alianza del Pacífico, cuyo caso ya es el de Costa Rica y también el de Panamá. Por eso finalmente negociamos un tratado de libre comercio con Panamá después de 3 intentos de negociar un tratado de libre comercio con Panamá. Costa Rica es el único que ha solicitado ya formalmente, va a solicitar ser parte de la Alianza del Pacífico, avisó así el 8 de julio de 2022, y supongo que empezará ese procedimiento en algún momento de este año, lo cual pues agrega a un integrante muy activo en negociaciones comerciales internacionales de Centroamérica a este ejercicio muy amplio de Alianza del Pacífico, y seguramente va a aportar cosas muy, muy interesantes. Costa Rica es parte también, es de los pocos países latinoamericanos que son parte
también de la OCDE, por ejemplo. Muy bien. Pues estas son algunas negociaciones que pueden suceder, ¿no? Que algún otro estado asociado avance en su proceso, que prospere en las negociaciones con Corea del Sur o que prospere en las negociaciones de Costa Rica como integrante de pleno derecho de Alianza del Pacífico. Estas son las más fáciles, digamos, de predecir. Hay algunas otras negociaciones que podríamos ver venir. Por ejemplo, Reino Unido ya solicitó también unirse al TPAT, lo cual es un poco extraño conceptualmente hablando, porque no tiene litoral con el Pacífico, pero bueno, sería parte del TPAT. Ya lo solicitó en febrero de 2021, las negociaciones iniciaron en septiembre de 2021, y también el Reino Unido muy optimistamente espera concluir al final de 2022 esta negociación. Si salen con el nivel, si se presentan las negociaciones con el nivel de ambición que arrancaron las negociaciones entre el Reino Unido y México, por ejemplo, pues también le auguro una larga negociación, y más cuando es con 11 países, ¿no? Que además ya tienen muy claro cuál es el estándar que le quieren imponer a las adhesiones, los países que se vayan sumando a este acuerdo entre 11. Reino Unido se adelanta también a varios otros países que habían mostrado un interés al menos público por ser parte, como Tailandia, Indonesia, que habían en algún momento manifestado interés, Filipinas, ¿no? Pero bueno, el único que lo hace realmente es Reino Unido. Entonces podríamos ver una negociación Reino Unido-TPAT moviéndose en el futuro, no sé con cuánta velocidad, ¿no? Pero bueno, sí es uno de los temas de interés del Reino Unido y que ha aceptado TPAT. Por cierto, también China en algún momento solicitó adherirse al TPAT, pero quedó nada más en ese ejercicio, no se ha decidido nada, y ahí tiene una posición complicada. Tienen una posición complicada Canadá y México, porque son los únicos países del TPAT que no tienen un acuerdo ya vigente con China. Entonces va a ser interesante ver qué pasa ahí. También el TLC bilateral, como habíamos comentado, aquí sucede una de estas cosas en las que les comentaba que más bien fue un anuncio lo que sucedió el 4 de julio entre cancilleres, ¿no? Hablaban de un acuerdo de cooperación a través del cual se impulsaría la negociación del TLC, y se leyó en varios medios como que se estaba lanzando ya la negociación de un TLC México-Corea del Sur. Es raro porque lo estaban lanzando los cancilleres, y en México no hay esa facultad, pero en realidad es más bien un interés por pronto tomar una decisión sobre una negociación con Corea del Sur, que puede ser bilateral o puede ser vía Alianza del Pacífico o incluso vía TPAT, ¿no? No lo sabemos. Todas esas posibilidades están ahí, ¿no? ¿Qué pasa con otros foros? Y los voy a mencionar de manera general, porque también son negociaciones comerciales, y México pues participa en esos foros, en esos organismos internacionales de una manera muy activa. En la OMC, pues todos sabemos, hemos pasado a lo largo de la historia, desde que era el GATT, por rondas sucesivas de negociación, en las que se va aumentando la ambición. Primero solamente con desgravación arancelaria, después con algunos temas de comercio de mercancías, y después con todos los temas nuevos de la agenda del comercio multilateral, hasta la ronda Uruguay. Y cada vez vamos aumentando el número de países, vamos aumentando años de negociación, y vamos aumentando complejidad a la negociación. Lo único que no cambia son las reglas de la negociación, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema importante, porque si la ronda Uruguay duró 9 años, sí terminó en una serie de resultados muy positivos, como la creación de la OMC, y la actual ronda de negociación, la ronda Doha, que fue lanzada en 2001, pues tiene 21 años sin concluir. Tenemos 164 países. El modo de decisión sigue siendo por consenso, lo cual es la metodología para adoptar compromisos sigue siendo el todo único, es decir, todos los acuerdos que se negocian en una ronda tienen que ser adoptados por todos los países de la OMC. No puede haber elección
pick and choose, ¿no? Puede haber una elección discrecional de los países de cuáles acuerdos sí adoptan y cuáles no adoptan, como sucedía, por ejemplo, en la ronda Tokio, ¿no? La previa a la ronda Uruguay. En este caso de la OMC, pues sus propias reglas, el número de participantes, lo hacen un mecanismo de negociación muy complicado. En la última conferencia ministerial, saben, cada 2 años después de la creación de la OMC, aproximadamente cada 2 años, hay el compromiso de negociar, de tener una reunión al más alto nivel de decisión, que es la conferencia ministerial. La última conferencia ministerial iba a ser el año pasado en Kazajstán, en Nur-Sultán. Se suspendió por la pandemia, o 2020 me parece que fue, y 2021 iba a ser en Ginebra al final, pero se pospone otra vez por la pandemia, y entonces sucede finalmente ahora este año, del 12 al 17 de junio, la conferencia ministerial 12 de la OMC, que arroja como principal resultado en este paquete de resultados que se le llamó paquete de Ginebra, porque fue en Ginebra la ministerial, ya no en Kazajstán. El principal acuerdo es subsidios a la pesca, que es un tema de mucha relevancia porque se disciplinan los subsidios a la pesca para impedir la sobreexplotación de ciertas características de pesca, y sobre todo es el primer acuerdo que tiene como centro de su negociación la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces es el resultado más significativo de la ministerial 12. También hay algunas otras decisiones de ministros, como una decisión sobre la respuesta a la pandemia relacionada con los derechos de propiedad intelectual. Hay una decisión sobre la respuesta de los países de la OMC a emergencias alimentarias. Hay una decisión también de ministros que sucede en cada conferencia ministerial, que tiene que ver con la moratoria de los aranceles al comercio digital. En la OMC no se cobran aranceles al comercio digital, pero no es una decisión permanente, sino que se va renovando en cada conferencia ministerial, que se vuelve a renovar esa moratoria a imponer aranceles al comercio digital. Y el tema central, también muy importante, que tiene que suceder en algún momento, es el tema de la reforma. A la OMC se decide lanzar un ejercicio muy serio de análisis para reformar la OMC, estos mecanismos de decisión que la hacen complicada, que la hacen lenta, y algunos temas nuevos, como por ejemplo un programa sobre pymes que a diferencia de otros temas que primero nacen en la OMC y luego se van a los tratados, en este caso pues el tema de atención a pymes resulta mucho más ambicioso ahora en los tratados más nuevos de México, y ahora ya hay un programa específico para estudiar el tema de promoción de pymes en un ejercicio de inclusión de los resultados de la negociación a todo tipo de tamaños de empresa, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Eso sucede en la OMC. ¿Qué sigue sucediendo? Bueno, sigue sucediendo una negociación, por ejemplo, en comercio y servicios bueno, hay una iniciativa, no de todos los países de la OMC, pero sí una iniciativa sobre comercio digital, que les platiqué en algún momento cuando hablamos de comercio digital en una anterior trueque. Les decía, es una negociación que va avanzando, pero todavía tiene temas importantes por definir, de los temas importantes que hay en estos capítulos de comercio digital, en nuestros tratados más nuevos, como el tema de la no localización forzada de servidores, tema de movimiento de flujo de datos. Todavía son temas que están pendientes en esta negociación de la iniciativa sobre comercio digital de la OMC. Como no es una iniciativa en la que participan los 164 países de la OMC, después de que concluya esa negociación todavía se va a tener que decidir qué se hace con ella. Un poco como algunos acuerdos plurilaterales en la negociación, que al final se multilateralizan. O sea, puede suceder eso. Como el acuerdo sobre tecnologías de la información, o puede ser también un acuerdo, lo cual es más difícil de hacer, un acuerdo plurilateral dentro de la OMC, para lo cual se requeriría
un waiver que está permitido en el acuerdo que forma la Organización Mundial de Comercio, pero es muy complicado de obtener. 2/3 partes de la membresía de la OMC tienen que estar a favor de hacer ese waiver y tener un acuerdo plurilateral y no un acuerdo multilateral en el comercio digital. Vamos a ver qué pasa ahí. México ha sido muy activo proponente a través de la misión permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Ahí estaba Yara Fosado trabajando muy fuerte en estos temas. Y bueno, eso es lo que está pasando en la OMC. Recientemente también sucedió una tarea pendiente. El propio GATS, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, tenía algunas tareas pendientes también que se dejaron para el futuro. Malísima idea, como les decía. Una de ellas era tener disciplinas detalladas sobre reglamentación nacional en la Organización Mundial de Comercio. Finalmente, después de 21 años, ya se logró un acuerdo en el texto de reglamentación nacional del GATS. Esto era un pendiente del artículo 6 del GATS, que se llama Reglamentación Nacional. Párrafo 4 decía que los países debían desarrollar disciplinas generales sobre reglamentación nacional. ¿Y qué es esto de reglamentación nacional? Son las reglitas que funcionan cuando ya se quitaron las barreras al comercio de servicios o a la inversión. Lo que sigue son regulaciones que tienen que ver con el otorgamiento de licencias o el otorgamiento de títulos de aptitud para servicios profesionales o normas técnicas en materia, reglamentos técnicos se le llama en la OMC, en materia de servicios. Es como la segunda generación de barreras al comercio de servicios y ya tenemos ahora reglas multilaterales en materia de reglamentación nacional acordadas. Eso es uno de los resultados escasos que ha tenido la ronda Doha, ¿no? Además del acuerdo de facilitación comercial y nuevo de subsidios a la pesca. México va a seguir participando, por supuesto, en la OMC de una manera activa, ¿no? También lo menciono porque son posibles negociaciones que ojalá tomen un ritmo más dinámico. Y en la OCDE, simplemente mencionar, tenemos ahí compromisos que se negociaron, fueron parte de negociaciones comerciales internacionales en materia de comercio transfronterizo de servicios y de inversión. Se les llama de una manera muy curiosa, a los de servicios se les llama el conjunto de compromisos de cada uno de los países de la OCDE sobre esto, se les llama códigos de liberalización de operaciones invisibles, a los servicios se les llamaba operaciones invisibles, y código de liberalización del movimiento de capitales para los compromisos en materia de inversión. Estos los negoció México cuando entró a la OCDE y los ha actualizado varias veces. Es un proceso de negociación más modesto, menos espectacular, pero también sucede de vez en cuando en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La última revisión de los códigos de liberalización fue en 2019. Y bueno, ahí tenemos básicamente, y es muy interesante porque son códigos que están hechos en un formato de listas negativas. La OMC, un poco para ponerlo en contexto, en la OMC el comercio de servicio y la inversión se negocia usando listas positivas, donde tú dices en qué sector sí hago compromisos, pero se llaman positivas, mientras que nuestros tratados de libre comercio en México, Estados Unidos y otros países con ese formato negocian listas negativas, en donde te digo lo que no pueden hacer los extranjeros en materia de comercio de servicio e inversión. Bueno, la OCDE fue pionero en este tema de listas negativas cuando discutió sus códigos de liberalización. Bueno, ¿qué más podría suceder también? Aunque es poco probable, nada más lo puse ahí para recordar que en APEC, pues también de vez en cuando tenemos ciertos compromisos. La fuerza de APEC es menor porque los compromisos son voluntarios, es decir, un país hace compromisos solamente cuando quiere. Obviamente cuando quiere ya se vuelve un compromiso, pero son voluntarios, ¿no? Ahí APEC, pues que nació en 1993, se planteó un poquito después en una reunión de líderes en Indonesia, en Bogor, llegar al libre comercio, o sea que los países, las economías, de APEC, porque en APEC no se llaman países a los integrantes de APEC, sino se llaman economías. Las 21 economías de APEC se propusieron en Bogor, Indonesia, llegar al libre comercio en 2010 para las economías desarrolladas,
y en 2020 para las economías en desarrollo. Llegó el 2010, se hicieron una agenda de acción de Osaka, unos años después en Japón, para darle seguimiento a esas metas de Bogor, donde cada país ponía los compromisos, cómo iba avanzando a libre comercio en unos planes de acción individual, unos planes de acción colectivos que se llaman YAPS y CAPS. En APEC les gustan mucho las siglas. Y no se cumplió en 2010 ni en 2020. No tenemos libre comercio entre las 21 economías de APEC, pero desde varios años ya se empuja una idea de ir avanzando hacia un tratado de libre comercio del área de libre comercio de Asia-Pacífico, FTAAP. Eso se reitera en una declaración ministerial reciente en Malasia, en esta ciudad que se llama Putrajaya, en Malasia, donde se especifica, donde se acuerda una visión 2040 de APEC, que incluye la negociación de un acuerdo de libre comercio de las 21 economías de APEC. Se les llama economías y no países solamente para completar la idea, porque no tiene países como tal, sino economías, es decir, una economía de APEC es China, otra economía de APEC es Taiwán, que algunos países como México no reconocen como otro país por esta política de una sola China. Y también en APEC, Hong Kong, China, Hong Kong es una economía diferente, es un jugador diferente de China continental. Por esa razón se habla de economías y no de países, para no meterse en problemas de política exterior, de quién reconoce o no reconoce a una cierta economía como país. Bueno, eso es lo que pasa, digamos, en algunas de las negociaciones potenciales, y luego haciendo todo un ejercicio más imaginativo de qué negociaciones futuras podría tener México. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. El que ya de plano le llamo fotoreando, hay algunas otras cosas que pueden suceder, ¿no? En el caso de México, si es que decide hacerse así, ¿no? Les decía más bien que en este caso, en estos últimos años, más bien la política comercial ha sido más inercial, es decir, un poco de seguir haciendo algunas cosas que se estaban haciendo, terminarlas, ¿no? Como el caso del TEMEC al inicio de la administración, inerciales en el sentido también de la coyuntura, como el tema de la Unión del Reino Unido, y algunas cosas nuevas, como la única nueva es Ecuador, ¿no? Pero normalmente el ejercicio de decidir hacer un nuevo tratado debería, o un nuevo APRI, aplica para ambos, para los acuerdos comerciales o por los acuerdos de inversión, debería pasar por algunos criterios, ¿no? Un poco para compartirles cómo sucede esta idea de arrancar una negociación de un tratado de libre comercio. Muchas veces arranca como una decisión política, siempre implica una decisión política, por supuesto, pero muchas veces arranca como una decisión o una idea en el ámbito político, y después se le da forma o no, dependiendo de si cumple con ciertos criterios, es decir, si hay un cierto beneficio de esa negociación, ¿no? Entonces,
idealmente la decisión de negociar debería venir o por una consideración geopolítica, es un criterio, ¿no? Es decir, que conviene a México jugar en una cierta zona del mundo, participando con un tratado de libre comercio en esa zona, un poco lo que hizo México al participar en el TPP. No podíamos quedar fuera de un tratado en el que estaba Estados Unidos, pero además era entrar en la zona más dinámica del mundo, y con un tratado de libre comercio de siglo XXI, como se le llamaba ahí, en ese entonces, el TPP. Ese es un criterio geopolítico. Por ejemplo, en el caso de las APRIs, eso es muy evidente, ¿no? Un criterio que no tiene nada que ver con consideraciones económicas. Fue, por ejemplo, la negociación que me tocó hacer de un APRI entre México y Haití, ¿no? Pues no tiene ningún razonamiento económico. Pero es un criterio más geopolítico, una sugerencia de Cancillería para acercarnos al Caribe y en particular a Haití, ¿no? Entonces, bueno, a veces también hay criterios, o debería haber, en el caso de los TLC sobre todo, criterios económicos, ¿no? Y aquí pues tiene que ver un poco cuál es el potencial de comercio que hay entre el posible socio comercial y México, o qué tan importante es ese socio comercial. Ese es otro criterio, qué tan importante es ese socio comercial en el mundo, y que nos gustaría tener, con el que nos gustaría acercar, fortalecer relaciones comerciales. Y el cuarto criterio pues es básicamente que ya tengamos una relación comercial sólida, pero no tenemos todavía reglas bilaterales, ¿no? Entonces esos son los 4 criterios que debería haber para una negociación comercial internacional. Normalmente los aplicábamos o los tratábamos de aplicar a partir de 2009, cuando heredé la negociación de APRIS. Nos pusimos de acuerdo en que esos fueran los criterios para negociar APRIS nuevos. A veces nos ganaba el geopolítico y nos mandaban a APRI a negociar, o nos mandaban a negociar una cosa extraña, como cuando negociamos un acuerdo extraño sobre inversión con Brasil, que se llama Acuerdo ACFI, Acuerdo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones, que no es ni siquiera una API. Pero bueno, a veces, normalmente los criterios económicos prevalecen, ¿no? en esta decisión de negociación, sobre todo de los tratados de libre comercio, por supuesto, porque en ese caso pues la justificación tiene que ser más profunda, ¿no? De acuerdo a la ley de aprobación de tratados internacionales en materia económica. Bueno, ¿qué más puede suceder? Evidentemente tiene que suceder en algún momento el espejo de la negociación de EFTA, ¿no? Cuando negociamos con la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea-México en 2000 y 2001, inmediatamente negociamos también disposiciones muy parecidas con la Asociación Europea de Libre Comercio. Ahora que ya concluyó la negociación con Telecom y que ya tenemos un Telecom 2.0 pendiente de entrar en vigor, también podemos esperar una negociación en los mismos términos, muy parecidos al Telecom 2.0 para los 4 países europeos que no son parte de la Unión Europea, que son parte de EFTA, ¿no? para Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Entonces podríamos ver pronto también un EFTA 2.0, simplemente por consistencia con el tratamiento que damos al área económica europea, ¿no? Todo este espacio europeo que forman los países de EFTA y la Unión Europea, y podríamos ver esa negociación. No es sabido que esté sucediendo. Es sabido, por ejemplo, que está sucediendo una modernización del APRI con Suiza, lo cual es buenísima noticia porque el APRI con Suiza es ahora el más viejo, después de que se modernizó el acuerdo con España hace algunos años, y tenía algunas disposiciones que no eran francamente buenas, ¿no? Tenía algunos peligros, ese texto vigente del APRI con Suiza. No sé cómo venga la negociación de la Asociación Europea de Libre Comercio. Participamos en algún momento en un ejercicio de modernización y de cumplir algunos compromisos pendientes con los países de EFTA, y resultaba muy complicado negociar algunos temas, por ejemplo, inversión. Entonces vamos a ver qué pasa con esa modernización. Suiza es, entre los países de EFTA,
un importante jugador para México, un importante inversionista también. Aquí puse una que imaginé yo, sobre todo por mi de formación en comercio de bienes y en inversión, en comercio de servicios y en inversión, que sería el Israel 2.0. No se ha planteado así, pero Israel, curiosamente, es el único país con el que tenemos un TLC en esta época moderna de TLCs, pero el TLC mismo con Israel no es moderno, no tiene disciplinas, básicamente solamente tiene algunas disciplinas de comercio de mercancías. No tiene disciplinas en comercio de servicios, no tiene disciplinas en inversión, y eso pues hace muy complicado considerar un tratado de libre comercio, pero bueno, por su época, cronológicamente hablando, lo ponemos en la lista de TLCs. Entonces, si hay alguna coyuntura que facilite el acercamiento con Israel, podríamos sería buena idea tener un Israel 2.0 para tener un tratado más ambicioso con ese país, ¿no? ¿Qué más podría venir? Otros estados asociados firmando tratados de libre comercio con la Alianza del Pacífico. Tenemos todavía pendiente Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Y hay muchas personas que cuestionan el hecho de que incluso hubiéramos empezado a negociar tratados de libre comercio bajo el estatus de estado asociado con esos países, porque ya veníamos de un TPP, de un TPAT con esos cuatro países precisamente. Entonces, ¿cuál era la ventaja de tener un tratado de libre comercio para México al menos, o para Perú, que ya tenemos TPAT, ¿no? Puede ser más benéfico quizá para Chile, que no ha adoptado el TPAT, o para Colombia, que no es parte del TPAT. Pero para México y para Perú pues no tenía mucho sentido la negociación del estatus de Estado asociado con esos 4 primeros países, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur. Pero bueno, podrían seguir avanzando si esa es la voluntad política de hacerlo. Tenemos también algunas adhesiones posibles en el TPAT o Alianza del Pacífico. Había varios en fila, como les decía, Filipinas había manifestado interés, Indonesia, Tailandia. El problema con esos países para acceder al TPAT es el nivel de ambición. Las disciplinas del TPAT son muy ambiciosas, son muy de avanzada, y posiblemente habría algunos problemas para esos países para cumplir con esa barra, con la altura de esa barra en esta negociación. Ellos son parte de los 15 países que tienen el Tratado de Libre Comercio, el mega acuerdo regional más grande del mundo, que es el RCEP, ¿no? Este acuerdo entre 15 países del que México no es parte, liderado por China, y que básicamente recupera para China el barrio de Asia-Pacífico, ¿no? El RCEP es una iniciativa de China para tener un tratado en su región, sin Estados Unidos, e incluye 15 países, entre ellos estos que les menciono como posibles adhesiones del TPAT. Y de Alianza del Pacífico, pues Panamá posiblemente, ¿no? Aquí puse también algunos muertos con posibilidad de revivir, la verdad, cada uno con diferentes posibilidades. Brasil y Argentina siempre son una posibilidad interesante, aunque siempre ha sido muy difícil avanzar en los intentos de negociación que ha habido. El último intento con Brasil se quedó en 2017, con Argentina en 2018. También estábamos negociando tratados de libre comercio con Jordania, que a ese quizá no le concedo tanta importancia, ¿no? En 2014, una ronda, y por ahí se quedó. Pero Turquía yo creo que es una buena idea explorar, ¿no? Revivir el acuerdo con Turquía. Teníamos interesantes posibilidades, además por el propio perfil de Turquía como bisagra entre Asia Central y Europa. Sonaba interesante por las características del país. No sé ahora en el contexto político actual si eso es muy posible, pero sería una negociación interesante desde el punto de vista comercial. Así se veía durante la negociación. A mí me tocó negociar el APRI con Turquía antes del TLC con Turquía, y entonces, bueno, me tocó ir mucho a ese país, bueno, más o menos. Y después, TISA es un ejercicio original, que viene de
esta lentitud de dar resultados en la OMC, en la ronda Doha, un grupo de 23 países se reúnen fuera del contexto de la OMC para tratar de negociar un tratado solamente en materia de servicios, Trading Services Agreement. Negociamos durante varios años ese acuerdo entre 23 países que representaban más del 80% del comercio mundial de comercio de servicios. Y el TISA iba avanzando bastante bien, ya llevaba varias conferencias ministeriales. La idea era tener un tratado igual, sobre el que después se discutiría su estatus jurídico, ¿no? Es decir, podría ser un acuerdo plurilateral o podría ser un tratado de libre comercio solo en servicios, que se notificara bajo artículo 5 del GATS, o podría ser un acuerdo hecho entre 23 países que luego se multilateralizara, la cual era poco probable, pero había varias posibilidades jurídicas para el TISA. Cuando llega en noviembre, cuando llega en noviembre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y uno de sus primeros actos de gobierno es suspender la participación de Estados Unidos en el TPP. Entonces ahí tenemos una rápida reunión mini ministerial en Noruega, en Oslo, y decidimos los países participantes guardar los textos de TISA así como estaban, con ese nivel de avance. Los dejamos, digamos, empaquetados y guardados hasta que hubiera un mejor momento para las negociaciones comerciales multilaterales o plurilaterales después de esa decisión de Estados Unidos. Entonces, se quedó ahí suspendido el TISA. Yo creo que tiene una importancia muy grande el comercio que representan los países del TISA. Las disposiciones que se estaban negociando, había muchos anexos en diferentes temas interesantes de comercio de servicios que valdría la pena rescatar. No sé si haya ahora alguna iniciativa entre esos 23 países por revivirlo, pero sin duda sería una buena idea desde el punto de vista de los beneficios comerciales, dado que pues, no se le ve para cuándo a la ronda Doha, ¿no? Y bueno, una reflexión final, parece que lo que estamos haciendo es irnos al ALCA, en el caso de América Latina, de América en general, por el camino largo, ¿no? Después de que se cae la negociación en 2005, 2006 del ALCA, este ejercicio de negociar un área de libre comercio de las Américas, lanzado por Bill Clinton, un área de libre comercio de las Américas que incluía a 34 países de América, todos menos Cuba, y que se caen las negociaciones. Luego lo que sucede es una proliferación de negociaciones, de tratados entre países de América, y después en una segunda etapa lo que vemos es que estamos haciendo como consolidación de varios tratados en acuerdos más regionales, y hay quien dice que podríamos estar llegando a este ejercicio en unos años, ¿no? De tener finalmente super regional de América en algunos años, un poco lo que plantea APEC para Asia Pacífico con su FTAAP. No lo sabemos, pero eso es ya el futuro de muy largo plazo. Entonces, es algo de lo que quería compartir con ustedes. La verdad es que no sabemos muy bien cuál va a ser la decisión de política, si estos criterios comerciales van a permear o ya no va a haber más que este ejercicio inercial de negociación, o si nos vamos a enfocar en los pendientes de nuestros diferentes tratados o en profundizar las relaciones con los tratados ya vigentes. No está muy claro cuál es el ejercicio a estas alturas, pero bueno, es lo que les quería compartir. Y termino con un par de cuadros. No sé si se puede ver, pero aquí me traje de los reportes de la OMC sobre el comercio mundial, los principales 42 países en exportaciones al mundo, en importaciones al mundo, los principales exportadores del mundo, los principales importadores del mundo, y ahí subrayé con verde y con azul, medio chueco, perdón, los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, de los principales 40 exportadores y de los principales 40 importadores, ¿no? Vale la pena a lo mejor analizar a los importadores, ¿no? Un poco desde el punto de vista de a qué países les podría vender México en condiciones preferenciales, que son grandes compradores del mundo.
y con los cuales no tenemos un tratado de libre comercio. Siempre salen, tanto en el lado de las exportaciones como de las importaciones, China, por supuesto, India, Corea, Hong Kong como territorio distinto, ¿no?, de la misma China continental. En el caso de las importaciones sale Chinese Taipei chino, Taiwán, con el cual pues no es posible para México negociar un tratado de libre comercio porque no lo consideramos, tenemos una política exterior de una sola China, pero de estos primeros, digamos, de los primeros 20, hasta acá, en importaciones tenemos Taiwán, con quien no podemos, India y China, con quienes no queremos, y tenemos un grupo de alto nivel, o al menos como gobierno federal no hemos mostrado interés en tener un tratado de libre comercio, no hay, al parecer, importantes beneficios. Hong Kong pues es parte de China, y Corea, con el que ya estamos en algún tipo de análisis de qué queremos hacer, ¿no? Los primeros 20. Si nos vamos para abajo, pues ya hay otros tipos de países como Tailandia, Indonesia, Filipinas, que mencionábamos en el contexto de posibles adhesiones a TPAT. Países con los que no tenemos nada, como Arabia Saudita, países con los que empezamos, como Turquía, países con los que tenemos APRI, como Emiratos Árabes Unidos, y por acá Sudáfrica, con quien tampoco tenemos nada. No tenemos prácticamente ningún TLC, ningún acuerdo antiguo, ni tampoco APRI con un país africano. Si hubiera que hacer uno, pues tendría que ser con Sudáfrica, ¿no? Quizá, ¿no? Este es el comercio mundial. Y en la siguiente diapositiva, ya para terminar y agradecerles su atención y platicar con ustedes lo que ustedes quieran y responder sus preguntas. Esto es en cuanto a México, nada más, ¿no? Las principales exportaciones de México en 2021, principales importaciones de México en 2021. Vemos más o menos a los mismos jugadores. Aquí diferente, por ejemplo, es Venezuela, ¿no? México le vende a Venezuela, le compra a Venezuela, está entre los primeros 36. Le vendemos mucho a Taiwán, Hong Kong, tenemos Argentina y Brasil, ¿no? Estos acuerdos siempre pendientes. Y curiosamente aquí tenemos Antillas, ¿no? Supongo que por no sé, no sé por qué, porque está ahí Antillas, y tanto en el caso de las exportaciones como en el caso de las importaciones, me parece. Sí, también. Pero bueno, si quisiéramos tener algún criterio para decir cuáles son los otros países con los que deberíamos negociar un TLC, podríamos usar el criterio del comercio mundial, el comercio con México, o el comercio potencial con México, o algún criterio geopolítico, ¿no? Y ese es el punto que quiero hacer con estas dos últimas tablas. Les agradezco muchísimo su atención. Voy a dejar de compartir y les comparto aquí en esta última diapositiva mi correo personal y mi cuenta de Twitter, donde ya casi no escribo, pero voy a escribir más. Muchas gracias. Bueno, Memo, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, como siempre, te agradecemos que nos compartas todo este conocimiento a través de este reconocimiento virtual que Isa, no sé si por ahí andas, es que luego estaba fallando el internet, en el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Guillermo Malpica por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Futuras negociaciones comerciales en México el día 12 de septiembre del 2022, firmada por Octavio de la Torre y su servidor. Muchas gracias, Memo, en verdad, excelente plática y muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos y todas, un abrazo y buena tarde. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.